Amén. Número 45. Heme aquí, oh Padre Dios, ten piedad de mi Señor, lléname de tu poder, para que te siga fiel. Guíame, oh Señor, en tu senda de luz, y contigo feliz hasta el fin seguiré. Guíame, oh Señor, en tu senda de luz, y contigo feliz hasta el fin seguiré. Solo por tu gran amor me salvaste del pecado, por tu grande redención mi alabanza te daré. Guíame, oh Señor, en tu senda de luz, y contigo feliz hasta el fin seguiré. Guíame, oh Señor, en tu senda de luz, y contigo feliz hasta el fin seguiré. Porque errados muchos van, olvidando tu amor. Dame ayuda y poder para hablar de ti, Señor. Guíame, oh Señor, en tu senda de luz, y contigo feliz hasta el fin seguiré. Guíame, oh Señor, en tu senda de luz, y contigo feliz hasta el fin seguiré. Amén. Una alabanza más, hermanos, vamos a cantar y luego vamos a invitar a nuestro pastor. Amén, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar el número 18, los mismos cancioneros, el número 18. El número 18. Amén. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi gente.
y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación, también una casa para cada hermano fue a prepararle en la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén, mis hermanos, tomen asiento. Los niños con nuestro hermano Omar. Amén. Bien, y voy a pedir a que pasen más adelante y ocupen las primeras sillas de adelante, por favor, hermanos. Amén. Pastor. Gracias, hermano. Muy bien. Buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga. Quiero animarles en esta mañana a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. El Evangelio de Juan, el capítulo 19. Y vamos a poner ahí nuestra atención, versículo 1 a 3. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema la batalla del Calvario. Ese va a ser nuestro mensaje hoy, la batalla del Calvario. Dice aquí la palabra de Dios, Juan, el capítulo 19, versículo 1, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora versículo 14, hermanos. Dice la palabra que era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Y entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron,
y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. La batalla del Calvario. Aquí aparece, hermanos, la palabra Gólgota. Es el lugar donde crucificaron al Señor, y dice que ese lugar era también llamado como el de la calavera. En el día de hoy, cuando usted mira ese lugar, el Gólgota es una roca, una piedra grande, que se ve la imagen como de una calavera. Por eso era llamado así ese lugar. La palabra Gólgota es un término que de origen arameo, y esta palabra para ellos quería decir el monte de la ejecución. Cuando se hablaba en lengua aramea y se mencionaba el Gólgota, se referían a eso, a el monte de la ejecución. Y la palabra Calvario, porque nuestro mensaje es la batalla del Calvario. Calvario en realidad es una palabra de origen de lengua latín, es la palabra calvaria. Y esa palabra calvaria lo que significa en latín es calavera. Por eso cada vez que nosotros hablamos del monte Calvario, estamos usando esa palabra en latín, Calvario, para referirnos al monte de la calavera. Esta mañana hemos cantado eso, ¿verdad? Bueno, lo que la Biblia dice aquí, hermanos, que el Señor Jesús fue llevado a este lugar llamado Gólgota, al monte de la calavera, y allí fue crucificado. ¿Qué es lo que había sucedido antes de llegar ahí? Cuando usted lee, por ejemplo, el Mateo 26, verso 26, habla que el Señor se sentó con sus discípulos y allí partió el pan, compartió la copa y dio los principios que nosotros tenemos para la Santa Cena. Él enseñó que ese pan representaba su cuerpo que iba a ser entregado, y la copa representaba su sangre preciosa que iba a ser derramada. Dice ahí Mateo también, capítulo 26, verso 30, después de haber comido el pan y participado de la copa, cantaron el himno. Generalmente los judíos cantaban una clase de himno que se llamaba Jalel, que ese es lo que en nuestra Biblia sería el himno 118. Era un himno de alegría, era un himno que realmente llenaba el alma. Y después que cantaron ese himno, dice ahí Mateo, salieron al huerto. Allí en el huerto de Getsemaní es donde Jesús invitó a los discípulos a orar. Y él dice que tomó una distancia de ellos como de un tiro de piedra. Y después cuando volvió, los discípulos estaban dormidos, ¿recuerdan? El Señor volvió a orar puesto de rodillas, y dice la Biblia que Él oró intensamente y sudó como gotas de sangre. Y dice la palabra de Dios que allí en ese huerto fue donde vino Judas el Iscariote, con toda aquella turba, una cantidad de maleantes, de gente ociosa, y apresaron al Señor. Y luego comenzó todo un desfile, lo llevaron frente a Anás, el sacerdote, al Caifás, a Pilato, a Herodes, y así lo tuvieron hasta que le azotaron. Dice la Biblia que le azotaron, lastimaron tremendamente su cuerpo, y allí le habían abofeteado, le pusieron la corona de espinas, le golpearon con una caña, le despojaron sus vestimentas, y el látigo destrozó literalmente su cuerpo. Le llevaron allí rumbo al monte Calvario, y en el camino encontraron a José de Arimatea, y sobre él, Simón, y sobre él cargaron la cruz, y allí fue al monte Calvario, y ahí es nuestro mensaje, la batalla del Calvario. Por eso, para hablar de ese tema, necesito que me acompañe a Colosenses, el capítulo 2, Si podemos ir allí, por favor. Estaba pensando en José de Arimatea, era Simón de Cirene, esa era su ciudad. Simón de Cirene fue el hombre que cargó la cruz y fue hasta allí, hasta el Calvario, cargando la cruz del Señor. Pero observe lo que dice la palabra de Dios aquí en Colosenses, el capítulo 2, versículo 13. Colosenses, el capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra: y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? En esa batalla del Calvario, en esa batalla en la cruz, Jesús fue el vencedor. Allí muriendo Él en la cruz, Él venció al pecado, Él venció al diablo y venció la muerte. Esas son las tres verdades que tienen que quedar registradas en nuestra memoria. Jesús en la cruz venció el pecado, venció al diablo y venció a la muerte. ¿Quiénes lo empujaron a esa cruz, a ese lugar de tormento? Los fariseos. Los fariseos que representaban una religión infectada. ¿Y quiénes más estaban allí? Los sacerdotes. Allí entre la hipocresía de los fariseos y la vanidad, el vacío espiritual que tenían los sacerdotes, ellos fueron los que empujaron para llevar a Jesús hasta la cruz. Ellos eran la crema de la religión, eran la estafa de la religión, los fariseos y los sacerdotes. Ellos estaban en esa multitud que gritaban, crucifícale, crucifícale. Ellos estaban en esa multitud que gritamos, no tenemos más rey que César. Reconocían al César y estaban allí despreciando a Cristo, y esos fariseos y esos sacerdotes estaban alimentando en su mente el crimen. Querían verlo a Jesús muerto y querían verlo humillado allí en la cruz. Pero lo que esos líderes religiosos, fariseos y sacerdotes ignoraban es que la cruz iba a ser el hecho más importante en la historia de la salvación. La cruz iba a ser el hecho más importante en la historia de la salvación. En la cruz, cuando nosotros miramos a ese lugar, por la fe, estamos viendo la evidencia del amor de Dios. Allí en la cruz, al ver a Cristo morir por nuestros pecados, eso es evidencia de que Dios nos ama. Eso es lo que confirma lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Allí lo entregó en la cruz para que muriera ocupando nuestro lugar. ¿Qué consiguió Jesús para nosotros? Lo que leímos en el verso 13. Véalo por favor. Otra vez, versículo 13. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Así que ese es el gran logro que Jesús consiguió en esa cruz, que nuestros pecados fueran perdonados, fueran lavados en esa sangre preciosa, y allí en esa cruz Él nos salvó. Me gusta esta frase que usa Pablo aquí, dice perdonando todos los pecados, porque tenemos pecados de toda clase, uno más inmundo que otro, pero aún el pecado que consideramos como más vergonzoso, Jesús perdonó todos nuestros pecados. Por eso tenemos que esa certeza del poder de su sangre preciosa es un poder limpiador, es un poder que limpia todo nuestro pecado. Ahora mire, hermano, todos nosotros tenemos diferentes clases de pecado, tenemos un historial grande de pecado. Y muchos, aunque son bien jovencitos, ya tienen un historial pecaminoso. Pero qué bendición es saber que Jesús al morir en esa cruz, Él perdonó todo nuestro pecado. Perdonó todo nuestro pecado. El pecado era algo que el diablo utilizaba para torturarnos. El pecado es algo que el diablo siempre está queriendo refrescar en nuestra memoria, pero tú eres un pecador, tú eres un bueno para nada, pero tú eres alguien inútil, eres alguien inservible, y siempre el diablo está torturándonos y lastimándonos y tratando de que recordemos nuestros pecados del pasado para herirnos, pero Jesús perdonó todos nuestros pecados, y eso es lo que debe producir gozo en nuestra vida. Perdonó todos nuestros pecados. Me gusta, hermano,
Cuando Pablo escribió en Efesios en el capítulo 2, dice él que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él usa la palabra delito porque nuestro pecado nos ha hecho transgresores de la ley de Dios. Hemos ido en contra de la ley de Dios. Nuestra manera de pecar lastimó a un Dios que es santo. Y ahora nosotros, al ver que hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, nos podemos sentir contentos porque Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Ahora quiero llevarle un momento a la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Estamos hablando de este tema de la batalla del Calvario. Hebreos el capítulo 2, por favor, y versículo 14. Ahí vamos a poner nuestra atención en Hebreos el capítulo 2 y en el versículo 14. Mire cómo dice la palabra de Dios. Hebreos el capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué nos habla este pasaje? Nos está hablando cómo Dios se hizo hombre, cómo Dios se hizo igual a nosotros y vino aquí en la persona de Cristo. Por eso dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se hizo igual a nosotros. Jesús se hizo siervo, dice la Biblia, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo igual a nosotros y aquí dice que de ese modo, al ir a la cruz, Él por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Vamos de nuevo. Jesús por medio de su muerte en la cruz destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. El diablo manejaba la muerte y aún lo hace hoy como un modo de infundir temor y terror en la gente. Usted ya ha oído a la gente que dice, no hay problema, lo único que no tiene solución es la muerte. Sí que la muerte tiene solución. Aquí en la obra de Cristo tiene la solución. Este pasaje, hermano, está enseñándonos del día que la muerte venció a la muerte. Otra vez, el día que la muerte venció a la muerte. La muerte de Cristo en la cruz venció al que tenía el poder de la muerte. Por eso al principio del texto les dije que este pasaje de Colosenses nos hablaba de la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Eso es lo que logró Jesús, esa victoria en la cruz sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Y ahora por medio de su muerte le quitó el imperio, el poder al que manejaba la muerte, que era el diablo. Porque ¿qué hacía el diablo con eso? Otra vez el versículo 15, mire. Por medio de la muerte de Jesús dice que Él nos libró a los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. El diablo nos tenía sometido, el diablo nos tenía esclavizado, el diablo nos alimentaba con el pecado que destruye y condena. Pero Jesús vino y venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo y nos liberó. Y eso nos hace pensar cuando Juan dice en su evangelio, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que consiguió Jesús para nosotros muriendo en la cruz. Nos libertó, nos sacó de las garras de Satanás y nos hizo libres. Por eso Jesús también en el evangelio de Juan dijo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Hombres y mujeres libres, salvos por la sangre de Cristo, pueden alcanzar vida y vida en abundancia. Algo más sobre la batalla del Calvario, algo más sobre la muerte de Cristo en la cruz. Ahora,
Primera de Corintios, capítulo 15. Si puede ir hasta ahí, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 15. Y al llegar allí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 54. Primera de Corintios, el capítulo 15. Y el versículo 54. Así dice la palabra de Dios. Y cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, este pasaje en la pregunta del verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese aguijón con ponzoña, con veneno mortal. ¿Dónde están los efectos de la muerte? Porque el que está en Cristo, en esa batalla del Calvario, allí en la cruz, Cristo nos salvó, Cristo nos libertó. Y ahora la ponzoña, el veneno del pecado no tiene poder sobre nosotros, no tiene dominio, porque Cristo nos libertó, nos limpió de todos nuestros pecados. Por eso dice: ¿dónde está aquí, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué esa pregunta? Porque el Señor Jesucristo dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquellos que hemos creído frente a esa verdad del Evangelio, preguntamos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si la sombra de muerte nos alcanzara, nos llevaran ahí, nos dejaran en el cementerio, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, la muerte no podrá retenernos, los sepulcros se abrirán y nos iremos con Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Esa es la gran batalla del Calvario, la batalla de la cruz, donde Jesús fue el gran vencedor. Y eso tiene que fortalecer nuestro ánimo. Eso es una bendición para nuestra alma, saber que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y consiguió una gran victoria. Hablando de la cruz, quiero hablarles unos minutos sobre la batalla con la cruz del diablo. El diablo tiene su cruz también, pero vamos a ver de qué se trata este punto: la batalla contra la cruz del diablo. Si puede buscar allí en Gálatas el capítulo 6, la carta a los Gálatas, el capítulo 6, y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 14. Gálatas el capítulo 6, versículo 14. De eso se trataba uno de los himnos que cantamos en esta mañana en el Monte Calvario. Dice la Biblia, verso 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo aquí la cruz? En el sufrimiento de Cristo, en lo que padeció nuestro Salvador en la cruz. Ahora, el cristiano, esto necesito que esté atento a esto, el cristiano no pone su fe en la cruz. El cristiano pone su fe en quien murió en la cruz. Y esta es la que necesitamos distinguir en esta mañana. Nosotros no ponemos, cuando Pablo dice gloriaréme en la cruz, no está hablando de la madera, está hablando de aquel que murió en la cruz. A eso él se está refiriéndose. Porque el diablo, ¿qué es lo que ha hecho? El diablo hoy ofrece la cruz como un colgante.
Usted lo ha visto, quizá alguno de ustedes ha usado alguna vez un colgante como un amuleto. Hay gente que hoy usa una cruz en su pecho como si fuera un talismán, algo que le va a traer buena suerte, buena fortuna, Y la gente anda ahí con esa cruz. Esa es la cruz del diablo, eso no es la cruz de Cristo. Hay mucha gente que se cuelga una cruz y la adora y la besa, besan a esa cruz, ¿no? Cuando Pablo dice gloriaremos solo en la cruz, no está hablando de ese objeto de madera, está hablando del que murió en la cruz, Está hablando de Jesucristo. Con el paso de los años, hermano, la religión católica romana, precisamente ellos fueron los que le dieron un potencial a la cruz. Ellos fueron los que han impuesto la cruz como un objeto de adoración o como un objeto de bendición. Piensan como que si alguien se cuelga una cruz en su pecho ya está protegido de todo peligro. Como que si alguien se colgara una cruz en su pecho con ese símbolo es suficiente para demostrar que es hijo de Dios o que está bien con Dios. Y esa cruz no es nada más que un objeto de madera, de metal, de lo que fuera. No tiene ningún poder, no tiene ninguna bendición, una cruz colgada al pecho. No tiene nada de eso. Eso fue lo que la religión católica impuso y lo puso en sus templos y los puso en los hospitales y los puso en los hogares y los puso en los colegios, en los altares, en los hospitales. Por todos lados han puesto la cruz para que la gente la mirara como un objeto de fe, de que esa cruz puede producir milagro. Y la cruz no tiene nada que ver con eso. Pues eso es lo que hizo la religión romana. Aún si ustedes han visto cuando ellos hacen sus bautismos, que no tienen nada que ver con el bautismo en la Biblia, que le ponen una jarrita con agua y ahí lo torturan, pobre bebé, lo hacen llorar, y después con esa agua le hacen el símbolo de la cruz en la frente. Esa cruz no tiene ningún valor. Cuando Pablo habla de lo valioso de la cruz, habla de quién murió en la cruz. Está hablando de Jesucristo, no está hablando de la madera, no está hablando de que eso es un objeto que debe ser adorado, idolatrado. No está hablando aquí de eso. Y hay veces usted ve que estas religiones usan una cruz y con alguien crucificado. Y esa persona crucificada no tiene ninguna relación con Cristo, porque nuestro Cristo, el que fue puesto en la cruz del Calvario, ya no está ahí. La cruz está vacía, la tumba está vacía, Él está sentado a la diestra del Padre. Esa cruz con una persona crucificada jamás puede representar a Cristo, porque Él se levantó triunfante de entre los muertos al tercer día. Cristo está vivo, Él no está sujeto a una cruz. Por lo tanto, todo lo que quieran representar en esa imagen no tiene nada que ver con el Cristo de la Biblia, porque Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios y pronto vendrá por nosotros a buscar la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. La religión nos ha tratado de imponer un valor en la cruz, pero lo que nosotros valoramos y amamos es a quien murió en la cruz, que es Jesucristo. Un poco de historia, hermanos, sobre esto de la cruz. En el año 313 después de Cristo, hubo una batalla. Esa batalla se conoció con el nombre de Milvio. Era el nombre que se le dio a esa batalla. Fue exactamente el 28 de octubre del año 313 después de Cristo. Dos ejércitos se enfrentaban, liderados por parientes. Uno de ellos era Constantino. Constantino iba a ser el fundador de la religión católica. Muchos de ellos que hablan que Pedro fue su fundador. Este es el comienzo de la religión católica. Constantino tenía un ejército de 90.000 soldados para ir a esa batalla de Milvio. En el otro lado estaba un general que se llamaba Magencio. Y ese enfrentamiento era para ver quién iba a ser el emperador en Roma. Y la batalla era allí en el puente de Milvio. Magencio tenía un ejército de 170.000 hombres, Constantino 90.000. 170.000 hombres a caballo, pero tenía 18.000 soldados más que se movilizaban a pie. En esa batalla, hermanos, Constantino tuvo un sueño en la noche. Y se le apareció, según
Él cuenta en la historia una cruz como de oro y unas letras en lengua latín que decía hoc in hoc signo vences, que quería decir por este signo vencerás. Imagínense, voy con 90.000 soldados a pelear contra 170.000 a caballo, más 18.000 a pie. Las posibilidades de victoria eran pocas, pero lo cierto es que en esa batalla Constantino gana esa batalla, y ahora él atribuye esa victoria al sueño que tuvo y a la cruz. Y así es el comienzo de la religión romana. Y él empieza a imponer la cruz, manda a bautizar a todos los soldados de su ejército. No eran salvos, no conocían a Cristo como el Salvador, pero él cristianizó a los soldados y empezó a convocar a todos los grupos de predicadores, a los cuales los bautistas no asistieron allí, por eso fueron perseguidos tremendamente. Y allí él llegó a un acuerdo y unió el Estado, el poder político con la religión, y ese es el surgimiento de lo que se conoce hoy como la religión católica, apostólica y romana. Pero ¿quién era este hombre Constantino? Una de las ciudades más famosas que él hizo es la ciudad de Constantinopla. Hay que estudiar mucho sobre la historia de Turquía, de lo que era el Asia Menor, pero no los voy a enredar en ese asunto. Pero sí algunos detalles sobre la vida de este líder de la religión romana, fundador de la religión romana llamado Constantino. Él se casó con una mujer que se llamaba Minervina. Con Minervina tuvo un hijo que se llamaba Crispus. Crispus fue un muchacho que creció y se hizo guerrero, pero un buen día este buen cristiano, con comillas bien remarcadas, llamado Constantino, mató a su esposa Minervina. Y luego fue y se casó con otra mujer que se llamaba Fausta. Les cuento esto porque yo sé que a ustedes les gustan los chismes, ¿verdad? Entonces van a estar entretenidos en esta parte del mensaje. Él mató a su esposa Minervina y vio otra Fausta y fue y se casó con Fausta. Según la historia, esta nueva mujer, Fausta, lo enamoró al hijo del primer matrimonio, Crispo, y hubo allí un romance. Cuando Constantino se enteró de esto, mató a su hijo Crispo. Otra vez, entre comillas, miren qué buen cristiano, ¿no? Fue y mató a su hijo. Pero pasado algún tiempo, la mamá de Constantino, que se llamaba Helena, le dijo: mira que no fue tu hijo el que la conquistó, fue Fausta la que lo sedujo a él. Así que ¿qué hizo Constantino? Fue y mató a Fausta también. Nunca los vi tan atentos como ahora. ¿Cómo les interesa todo esto, no? Les gusta el chisme, ¿verdad? Mire todo lo que pasaba ahí. Así que este supuesto buen cristiano fue y mató a su otra esposa. Y luego mandó a hacer monedas con el nombre de Apolos y Marte. Era la moneda que corría allí por el imperio. Y Apolo representaba a veces a los atletas, pero Apolos también era el que representaba al dios de la muerte, al dios de las plagas. Y bueno, y todo eso estaba en el símbolo de la moneda. Les hablé de Helena, la mamá de Constantino. En el año 326 después de Cristo. Y ahí cierro la sección de chismes, paso a otra. Helena fue a Jerusalén. Helena para ese tiempo tenía sus 80 años de edad. Y en ese viaje a Jerusalén, ella conoce a una persona que le aseguró que sabía dónde estaba la cruz en que Cristo había sido crucificado. Y entonces le lleva ahí a Helena a ese lugar, y Helena recoge un pedazo de esa madera que supuestamente era de la cruz de Cristo. Y empezó a promover todo eso, que se hacían milagros por medio de esa porción de la madera de la cruz de Cristo. Y así fue que fueron a través de la historia potenciando la cruz y la imagen de la cruz. Pero en el Antiguo Testamento, no vamos a ir a buscarlo, yo solo les voy a mencionar. En el libro de Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23.
Dice en la ley judía que era maldito todo el hombre que moría en un madero. Cuando una persona era muerto en un árbol colgado, la clase de muerte a que le sometían, esa persona tenía que ser bajada de ese lugar antes del atardecer, porque si no iba a ser todo maldito y la tierra iba a ser maldita y las vestimentas de los que tomaban contacto con ese cuerpo iban a todo era eso. Pero para la iglesia del Nuevo Testamento, yo les diré lo que significaba la cruz. Busque ahí, por favor, Gálatas capítulo 3 y el versículo 13, para que ustedes vean lo que significaba la cruz para la iglesia de Cristo, para la iglesia verdadera. Mire cómo dice la palabra de Dios, Gálatas el capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Observe esa doctrina de la Biblia. Es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y entonces ese era el propósito de los fariseos y de los sacerdotes, de poner a Cristo en una cruz para transformarlo en un ser maldito. Pero Dios usó esa cruz, lo que sucedió en esa cruz, como una bendición que trajo salvación eterna para nosotros. Pero mire cómo la iglesia veía a la cruz, dice, como un símbolo de maldición. Es todo lo opuesto a lo que la mayoría de la gente cree. Me cuelgo una cruz y esto atrae bendición, protección, cuidados especiales. La cruz era visto como un objeto de maldición. Maldito es el hombre que muere en el madero. Es lo mismo que le mencioné de Deuteronomio. Ahora, hermanos, un poquito nomás de historia sobre esta cruz. Hoy ustedes pueden ver en el mundo, se puede ver una cruz que se conoce como la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés es como un madero vertical y otro a la mitad del madero en forma horizontal. Cuando vean ese símbolo, eso significa la cruz de San Andrés. Luego está una cruz que es como una letra T, es la letra Tau, es la letra Tau. Esa es otra clase de cruces. Luego está la cruz céltica, que es una cruz adentro de un círculo. Esa se conoce con el nombre de cruz céltica. Luego está la cruz griega, está la cruz de Malta. Hay cantidad, hasta hay una hierba que se llama cruz de Malta, ahora que me acuerdo. Mire, hay todas clases de cruces. Y esas son las cruces que el diablo a veces promueve para alejar a la gente de la cruz de Cristo y lo que allí sucedió. Y el valor no está en la cruz, el valor está en la persona de Cristo que murió en la cruz. Por eso en ese texto de Gálatas dijo Pablo, gloriaréme solo en la cruz. En la persona que murió, en el que me amó, en el que dio su vida por mí, en el que lavó mis pecados con su sangre preciosa. Y allí en la cruz me salvó. Hay salvación para el hombre pecador en la cruz de Cristo, en la obra que Él hizo en esa cruz. Le hablé un poquito de la cruz del Calvario, le hablé un poquito aquí de la cruz del diablo. Ahora quiero hablarles unos minutos sobre la batalla de la cruz que es humillada. Hay una batalla en donde la cruz está siendo humillada. Si usted está ahí en la carta de Gálatas todavía, mire el capítulo 1, por favor. Gálatas el capítulo 1 y el versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra anatema quiere decir maldito. Lo que Pablo está diciendo a esta iglesia en Galacia es que si hay alguien que predica otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, esa persona que quede bajo maldición. Ahora Pablo le explica a esta gente y a nosotros también, dice, no es que haya otro evangelio, no hay dos evangelios, hay uno solo. Lo que sucede es que hay algunos que los perturban a ustedes, dice, porque han pervertido el verdadero evangelio, han manchado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se compone de 3 pasos: que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el verdadero evangelio, no hay otro fuera de ese. Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado. Ese es el evangelio y es todo el evangelio. Y entonces surgen las preguntas, pero hay algunos que hablan de un evangelio de sanidad. Y otros preguntan, dicen, pero hay otros que predican evangelio de prosperidad. Otros dicen, hay gente que predican un evangelio de autoridad. Y en toda clase de cosas que le ponen el nombre de evangelio. Pablo dice, no hay otro evangelio, hay uno solo. Es el que Cristo murió, fue sepultado y Cristo resucitó. Ahora, todos esos nuevos oleajes de doctrinas falsas que le quieren llamar evangelio, los predicadores andan como chacales al acecho, usando métodos salvajes para despedazar almas con cosas que no son la verdad de Dios. Lo hemos visto aquí y lo hemos comentado muchas veces, esos cultos de predicadores de lenguas dulces, que usted los escucha si parece que fueran como poetas, lacrimógenos, porque hacen llorar a la gente, la hacen emocionar, las manipulan a las personas. Esas clases de predicadores que ofrecen caricias de sedas, son predicadores que son tiernitos, son aduladores a la gente, le regalan, yo diría, como un diluvio de positivismo. Les dice, todo está bien, no va a haber ningún problema. Y usted dice, pero no tengo comida para darle a mis hijos, pero todo va a estar bien, Dios proveerá. Le tiran todo cosas positivas. Le quieren hacer sentir que todo está bien, cuando las cosas no están andando bien. Y ellos dicen representar el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y quieren disfrazar sus cultos. Dice, aquí está la alegría de Dios. Y hacen ahí sus danzas y traen sus panderos y sus cintas y sus banderas y hacen sus desfiles, su carnaval pseudo cristiano. Eso no practicó la iglesia. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento. No hay ni una sola iglesia que haya practicado esa clase de cosas. No hay ni un solo predicador en el Nuevo Testamento. Cualquiera de las iglesias puede recorrer todas las iglesias, todo el Nuevo Testamento, y no hay ningún solo predicador que diga, yo decreto, yo establezco, yo declaro. Jamás aparece esa terminología. Ellos son los que representan lo que Pablo dice, los que perturban, los que hablan de otro evangelio. Dice, esos sean anatema. Por lo tanto, donde se predica de ese estilo, nadie debería estar, porque estaría allí donde anda circulando la maldición. Yo soy un predicador a la antigua. Yo tengo un mensaje de sangre. Mi predicación y mi mensaje es un mensaje de sangre y de muerte, porque habla de la sangre preciosa de Cristo y habla de su muerte en la cruz. Pues ese es el evangelio que yo predico, un evangelio de sangre y de muerte, pero también es un evangelio de salvación, porque es lo que Cristo consiguió en esa cruz, la salvación. Hermanos, hay aquí que entender que hay muchos que están desviando la atención al entretenimiento de su cuerpo y no se están preocupando de su alma, que lo que necesita es la verdadera palabra de Dios. Amén. Por eso buscamos en la Biblia y buscamos aquí y no adulamos a la gente. No le decimos, usted es una persona grandiosa, usted es maravillosa, oh, usted es una joyita divina. Eso hacen los predicadores, los aduladores. El profeta Jeremías, que era un hombre firme de sendas antiguas, él decía que es engañoso el corazón del hombre y perverso.
¿quién podrá conocerlo?, decía. Él decía la verdad, porque es esa la verdad, hermano. Aquí en nuestro corazón atesoramos pecado, y aquí vienen todos los malos pensamientos y todas las cosas que forman un basural en nuestra vida. Tenemos un corazón engañoso y perverso. No somos grandes joyitas, como dicen algunos predicadores. Si usted leyera, por ejemplo, Isaías capítulo 1, versos 4 a 6, él habla acerca del hombre que desde la planta de los pies hasta la coronilla, decía Isaías, todo es hinchazón y podrido llaga. Mire qué términos que usaba. Y usted habla eso en esa clase de culto y dice, ay, no me trate así, hábleme como el otro. El otro predicador me dice cosas bonitas, dice que yo soy precioso, que soy valioso, que soy alguien que nací para reinar, que soy exitoso, que soy todo eso. La cruz del Calvario denuncia de que todos nosotros somos pecadores, por eso Cristo tuvo que morir en nuestro lugar allí. Pues esa es la verdad, la muerte de Cristo, hermano. Y esa gente en ese sistema de culto, el sistema del culto donde el diablo quiere humillar la cruz de Cristo, en ese sistema de culto, hermano, el diablo nunca se enoja, nunca se pone nervioso, porque todos los mensajes que se escuchan ahí van a ser un desperdicio. Pero cuando usted usa la Biblia, cuando usted abre la Biblia, cuando lee la Biblia, entonces le está dando la posibilidad de que Dios trate con nuestra alma, de que Dios nos hable a nuestra alma, edifique nuestra alma, corrija nuestra alma. Cuando usted abre la Biblia, Dios puede bendecir nuestra alma. Por eso, hermano, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, hay algunos que perturban y hay algunos que lo han pervertido. Nunca se deje endulzar, hermano, hermana, por un predicador que le diga que usted es una joyita maravillosa, que usted es como una pieza de oro de 24 quilates puro y todo eso. Porque cuando el predicador le adula, es porque algún beneficio le va a querer sacar. Cuando el predicador le quiere hacer sentir bien, algún beneficio le va a sacar. Esta semana estaba hablando con mis compañeros en la radio. Después de un trabajo hicimos una comida y les invité a mis compañeros a venir acá, ya van a estar por aquí. Y entonces uno de ellos manifestó, dice, pero y con mi vida, dice, señalándome que era un hombre pecador. Yo le dije, venga con tranquilidad, se va a sentir bien entre nosotros, porque nuestra iglesia no es un club de santos, es una comunión de pecadores, de gente pecadora que fuimos salvos por Cristo. Aquí usted no tiene un predicador que dice, ay, usted tiene una vida tan pura, maravillosa, usted es impactante, es reluciente su historial. No, todo lo contrario. Tenemos un historial pecaminoso. Por eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Por eso venimos aquí para expresar nuestra gratitud, para reconocer su amor. Porque ¿quién pudo haber amado a un pecador sino Cristo Jesús? Por eso dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es, hermano, lo que a nosotros nos despierta el gozo, el saber que siendo aún pecador, Cristo me ama. Siendo aún pecador, Cristo fue a la cruz y murió por mí. Siendo aún pecador, Él derramó su sangre para que yo fuera salvo y tuviera vida eterna. Le dije a mis compañeros, vengan tranquilos, aquí todos somos pecadores, todos somos pecadores, pero gracias a Dios Cristo nos salvó. ¿Quiere saber qué clase de pecadores iban a las iglesias? Busque un momento ahí, Primera de Corintios, el capítulo 6, y le mostraré qué clase de pecadores iban a las iglesias en los días que Pablo y Juan y los otros predicaban, y en nuestros días también vienen esta clase de pecadores. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 6 y versículo 9. Necesito que encuentre ese texto, porque quiero que note que es verdad. Mire, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Cuántos lo encontraron ya? ¿Amén? ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, si no, deme su atención. Mire cómo dice la palabra. Primera de Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora ponga atención. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? En la iglesia de Corinto, y en todas las iglesias, y en la nuestra, y en la de la esquina, y en la de más allá, en todos los lugares donde hay una iglesia, va a haber alguien con estas características. Pablo no los estaba adulando, no le estaba diciendo, ustedes son personas preciosas, hijos del gran rey, llamados a conquistar el mundo, a ser vencedores. No les dijo eso. Pablo les recordó quiénes eran los que estaban allí y les dijo, ustedes son fornicarios, ustedes son adúlteros, ustedes son borrachos, ustedes son idólatras, afeminados, hay gente que se echa con varones, toda la lista que he leído ahí. Y entonces Pablo le dice, esto erais, estas clases de pecado lo practicaban antes de conocer a Cristo. Un día conocieron a Cristo como su Salvador, un día sus vidas cambiaron, tomaron la Biblia, empezaron a venir a la iglesia, se alejaron de ese pecado que los lastimó, que los avergonzaba, que los torturaba en la soledad, dejaron esa manera pecaminosa. Por eso en el versículo 11 le dice Pablo, esto erais alguno. No se olviden de dónde los sacó Cristo, no se olviden de dónde los rescató Cristo. Estos eras algunos, pero a mí me encanta y le digo que me impacta la primera palabra que usa en el versículo 11. Dice, pero habéis sido lavados. Así que todos estos estafadores, todos estos homosexuales, avaros, fornicarios, borrachos, todo eso, dice, fueron lavados. ¿De qué manera fueron lavados? ¿Lo llevaron a la estación YPF y lo manguerearon ahí? No, fueron lavados con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre que Él derramó en la cruz. Esa sangre tiene poder. Pasaron 2000 años de historia humana, pasaron 2000 años que esa sangre fue derramada y hoy tiene poder para seguir lavando esta clase de pecados y otros que no están mencionados ahí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia lo asegura, la Biblia lo repite, la Biblia lo afirma. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por eso, si soy un pecador y aún no he creído en Cristo, necesito acercarme por la fe a esa cruz y que la sangre de Cristo me limpie. Me gusta porque dice, primero dice, habéis sido lavados. Y ahora hay otra palabra aquí que debería alegrarnos a todos nosotros en ese versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Dice, habéis sido lavados y habéis sido santificados. Esa palabra quiere decir que cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador, Él nos lavó, nos perdonó, nos limpió nuestro pecado. Y ahora la segunda cosa que Él hace con nuestra vida, dice, nos ha santificado. Eso quiere decir que nos ha separado para Dios, nos ha apartado para Dios. Y ahora tengo algo para decirle sobre esto. Si Cristo le salvó a usted, si Cristo me salvó a mí, ¿por qué no vivimos para Dios ahora? Ya que Él nos lavó, ya que Él nos perdonó, ¿por qué no vivimos como santificados y vivimos apartados para Él y vivimos para servirle a Él? Y mire la tercera palabra preciosa que aparece en este versículo 11. Dice, primero habéis sido lavados, habéis sido santificados y ahora dice, habéis sido justificados. ¿Qué significa esa palabra? Lo primero que le diré acerca de esa palabra justificado, no quiero que lo busque, solamente que lo recuerde. Dice Pablo escribiéndole a los Romanos capítulo 5 verso 1. Dice él, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice, ahora fueron justificados, lo que significa que tenemos paz con Dios. El pecado que nos alejaba del Dios Santo, ya está, ya fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados. Ahora yo, siendo un hombre pecador, puedo tener comunión con un Dios que es santo por medio de la obra que Jesucristo hizo en la cruz a mi favor. Hermanos, muchos de nosotros podemos cargar con algunos de estos pecados u otros más de una lista enorme que hay en Gálatas capítulo 5 de pecados, de la galería del horror, del terror, de tantos pecados increíbles.
pero tenemos la certeza, cualquiera sea nuestro pecado, puede ser lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Dónde consiguió eso? En la cruz del Calvario. Por eso es la batalla del Calvario, donde Jesús murió para vencer al pecado. Jesús murió en esa cruz para vencer al diablo. Jesús murió en esa cruz para vencer a la muerte. El diablo quiere ofrecer otra cruz, una cruz diferente. El diablo quiere, hermano, que la verdadera cruz de Cristo sea humillada. Pero déjeme recordar un poco de historia bíblica ya para ir entrando en la parte final. En el Evangelio de Juan, Jesús recibió un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre, dice la Biblia, que vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si es que no ha venido de Dios. Y Jesús le habló a ese líder religioso, era un predicador del pueblo, y Jesús le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, que te es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo a Jesús, dice: ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Hermanos, ese era un líder religioso, pero estaba confundido. Era un hombre que sabía mucho acerca de Dios, pero ignoraba el tema principal, que era la salvación eterna. Y Jesús vio esa necesidad en el alma de Nicodemo. Este le está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios al pueblo, pero no conoce el tema central, que es la salvación eterna. Y Jesús le apuntó al alma y quiso cubrir la necesidad de Nicodemo, enseñándole que era necesario nacer de nuevo. Ya has nacido de tu papá, ya has nacido de tu mamá. Ese es el nacimiento natural. Deja a un costado eso. Tienes que nacer de nuevo. Necesitas un nacimiento de lo alto. Necesitas un nacimiento espiritual. Necesitas un nacimiento de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Cómo se consigue? Creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros los pecadores. Y cuando yo reconozco frente a esa cruz que soy pecador y pido a Jesús que venga a mi vida para ser mi Salvador, ahí se produce el nuevo nacimiento. Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero Señor, mi abuelo era parte de la religión, mi abuelo era fundador de tal iglesia, mi papá y mi mamá eran fieles asistentes a la iglesia, yo iba a la escuela dominical, todo lo que usted quiera, pero si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Necesita creer en Jesucristo como su Salvador. Eso es lo único que le posibilita la vida eterna y entrar en el reino de Dios. Jesús fue aquel religioso. Hoy hay tantos religiosos, gente que está al frente de religiones o gente que son parte de religiones, miembros de religiones. Necesitan nacer de nuevo, es decir, necesitan creer en Jesucristo como el Salvador, porque no entrarán en el reino de Dios. En ese capítulo 3 Jesús habló eso. En el capítulo 4 de Juan Jesús habló con una mujer samaritana. Era una mujer que tenía una vida inmoral. En un momento de esa conversación junto al pozo de Jacob, Jesús le dijo: ve y trae a tu marido. Y ella dijo: yo no tengo marido, Señor. Jesús le dijo: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes aún no es tu marido. Es decir, que Jesús sabía que ella tenía una vida inmoral, una vida pecaminosa. Era una mujer que había andado de lecho en lecho, de hombre en hombre, pero Jesús no estaba para criticar su situación. Jesús estaba frente a esa mujer samaritana para traerle una solución. Y por eso en Juan 4, verso 10, Jesús le dijo a esa mujer: si tú bebieres del agua que yo te daré, saltaré en ti una fuente para vida eterna. Jesús le habló de la salvación de su alma. No me importa tu historial pecaminoso. Lo que yo quiero es que tú reconozcas que puedo ser tu Salvador y quiero darte a beber de un agua que se producirá en ti vida eterna. Y Jesús, la mujer le dice a Jesús: dame esa agua, Señor. Le dijo: dame esa agua.
Y hoy este mundo está lleno de gente inmoral, hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, ya gente adulta, todos envueltos en el pecado de la inmoralidad. Ellos necesitan de beber del agua de vida, del agua de la salvación, del agua de la vida eterna que Jesús puede darle. Tienen que buscar a Jesús, tienen que escapar de esos lazos, de esas trampas, de esas redes y venir a Cristo para que perdone sus pecados, les salve y les haga libre. Dijo Jesús, si conocieres la verdad os hará libres. Por eso predicamos la Biblia aquí, porque solo la verdad de Dios puede hacer libre a la gente. No es un mensaje simpático, es un mensaje que el alma necesita para conocer a Cristo y poder ser libre. Jesús salvó a ese líder religioso llamado Nicodemo. Jesús salvó a esa mujer samaritana. Pero un día Jesús se encontró con una escena, hombres persiguiendo a una mujer desnuda, y de pronto la mujer acorralada, los hombres enfurecidos, todos con piedras para dejarla sepultada allí, y todos le acusaban de que esa mujer era adúltera, y apareció Jesús. Y le preguntó a esa gente qué estaban haciendo, y dice, de acuerdo a la ley de Moisés, le dijeron, había que matar a la persona que era sorprendida en adulterio. Ya arrancaron mintiendo o diciendo la mitad de la verdad, que es una mentira completa, porque la ley de Moisés decía que había que matar a la adúltera y al adúltero también. ¿Y dónde estaba el adúltero ahí? ¿Lo dejaron escapar? Era un cómplice de ellos. ¿Qué era? Pero estaban bien rápido para apedrear a esa mujer que estaba descubierta en su pecado. Y dice la Biblia, hermano, que Jesús se puso a escribir en tierra. Se puso a escribir, ahí no sabemos qué escribió. Pero dice que le dijo a la gente, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra contra esta mujer. Ya sé, está ahí desnuda, ya sé que la sorprendieron en adulterio, ya sé que es un pecado grave, pero Jesús le dice, el de ustedes que esté sin pecado, tírele la primera piedra. Y ahí se puso a escribir. Y de pronto, dice el Evangelio, Jesús levanta la mirada. No había nadie. En el barrio dirían, ni el loro estaba allí. Nada, nadie. Y Jesús miró a esa mujer que estaba toda asustada, que había visto la muerte cara a cara. Y Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, ninguno hay, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Vete y no peques más. En otras palabras le dijo, vete y comienza una nueva vida. Aquí me has visto, yo soy Dios hecho hombre, yo soy el Salvador. Ahora que me has visto a mí, vete y no peques más. Comienza una nueva vida, comienza a caminar con Dios, acércate al camino del Señor, ponte firme en la fe, no estés más en estas actividades pecaminosas, vete y no peques más. Ve y comienza una vida nueva. Si usted viene a la iglesia y usted va a creer en Jesús, usted tiene que comenzar una vida nueva. Todo el historial pecaminoso va a estar perdonado en la sangre de Cristo, pero eso tiene que ser cosa del pasado. Y ahora diré algo que no es de la Biblia, pero que escuchan en la calle, el pasado pisado. El pasado pisado. Ya hay que dejar atrás y hay que empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Jesús se le apareció al líder religioso Nicodemo, consiguió la salvación. La mujer samaritana consiguió la salvación. La mujer adúltera consiguió la salvación. Un día estaba Jesús y pasaba allí por un cementerio y había un hombre a los gritos, dice la Biblia. Él vivía entre los muertos, era en la ciudad de Gadara. Esta historia es de Marcos capítulo 5 y dice que el hombre gritaba allí y tomaba piedras y se lastimaba el cuerpo, se iba desangrando. Y entonces la gente le dijo a Jesús, muchas veces lo hemos atado con cadena y con grillos, pero rompe todo, tiene todo el poder del diablo tremendo. Y Jesús vino frente a ese endemoniado gadareno. Y ese hombre conoció a Jesús y Jesús lo libertó. Dice en la Biblia que cuando Jesús le preguntó cómo se llamaba, el hombre le dijo Legión. Y en la historia de los romanos, cuando ellos hablaban de una legión, podía componerse de 600 soldados hasta 6.000. Fuera lo que fuera el número, mire la cantidad de demonios, pero eran como 2.000 demonios allí.
Y todos ellos se metieron en los cerdos, y los cerdos, cuando les entraron los demonios, se tiraron al precipicio. Pero aquel hombre fue libre. Y aquel hombre encontró la salvación en Cristo, y le dijo él a Jesús que se quería quedarse con él. Él quería caminar con Jesús, quería vivir con Jesús, pero Jesús le dijo no. Dice, ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, cuéntale a tu familia cómo fuiste salvo, cuéntale a tu familia cómo tus pecados fueron perdonados, cuéntale a tu familia cómo encontraste la salvación. Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Sabe que eso necesitamos hacer nosotros por nuestra familia, no? Contarles a los nuestros cómo Cristo nos perdonó, cómo Cristo limpió nuestro pecado, cómo Cristo nos salvó. En esa batalla del Calvario, en la batalla de la cruz, Jesús alcanzó salvación para nosotros. Le mencionaré un caso más y ya aterrizo para terminar. El olorcito de la comida está lindo, ¿no? Vamos a terminar. Mira, hermano, un día Jesús venía caminando, la multitud le oprimía, y de pronto él mira allí sobre un árbol y había una persona. La Biblia dice que se llamaba Zaqueo. Esta historia está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Y Jesús mira hacia ese árbol porque el hombre era petizo, bajito, y él quería ver a Jesús y no podía. Quizás había intentado unos saltitos, algo, no pudo. Así que había un árbol que se llamaba sicómoro y fue y se subió ahí. Y de ahí vio a Jesús, lo que él nunca pensó, que Jesús lo iba a ver. Y que Jesús conocía su nombre y le dijo, Zaqueo, desciende ahí de ese árbol, porque voy a ir a tu casa. Y cuando Zaqueo bajó, no lo podía creer. Jesús va a venir a mi casa, a la casa de un pecador. Y la gente murmuraba, dice el Evangelio, y la gente murmuraba, dice, y si este fuera profeta, tendría que saber qué clase de persona es este, qué clase de pecador. Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos, y ese era un estafador. Era alguien que cobraba los impuestos a los judíos para darle eso al César romano. Una persona como Zaqueo era una persona odiada porque era visto por su pueblo como un traidor, alguien vendido a los romanos, que eran los invasores. Pero este también, no solamente que cobraba para el César, cobraba algo para él también. De lo que cobraba se metía algo en el bolsillo. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos porque este hombre, cuando Jesús viene a su casa y él conoce a Jesús como su Salvador, él le dice, si a alguien he defraudado, le devolveré cuadruplicado. Mire qué clase de estafador que era, Ya que estoy en evidencia que soy pecador, ya que Jesús me conoce, ya que Él viene a mi casa, ya que Él me perdona mi pecado, ya que Él va a salvar mi alma, a todos los que defraudé, los que estafé, yo estoy listo para devolverle por cuadruplicado. ¿Por qué? Porque quiero comenzar una vida nueva, quiero despegarme de mi pasado, quiero vivir con Cristo, quiero caminar con Cristo. Él me ama, Él me salvó, yo quiero seguir al Señor. Y esa debe ser nuestra postura. Si Cristo nos rescató del pecado, de la miseria del pecado, si Él nos dio una salvación, si Él nos dio perdón de pecado, si Él nos dio una vida eterna, ¿no sería lo justo que caminemos con Él y vivamos para Él? Pues esto es lo que hace en la batalla de la cruz, el conseguir salvación para todos. Y quiero terminar, hermanos, en esta mañana, hablándole de la batalla por llevar la verdadera cruz. La batalla por llevar la verdadera cruz. Y vamos a terminar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Si puede ir hasta ahí, esa es la parte final del mensaje. Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículo 23. Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 23. Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está la batalla por llevar la verdadera cruz. Jesús dice claramente en este verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí. Si usted quiere ser un seguidor mío, dice Jesús, no un asistente a un culto. Si usted quiere ser un seguidor de Él, porque a Él debemos seguir.
Dice, si usted quiere venir en pos de mí, 3 cosas tiene que hacer. Primero dice, niéguese a sí mismo. Deje de vivir para sus vicios, deje de vivir para sus placeres, deje de vivir para sus pecados, niéguese a sí mismo. Eso es lo que llamamos la muerte del yo. Hay que matar al yo para poder vivir para Dios. Usted no puede vivir para los placeres de esta vida y para Dios. ¿Es una cosa o es la otra? Entonces dice, ¿quiere venir en pos de mí? ¿Quiere ser un cristiano? ¿Quiere ser un seguidor de Cristo? Dice, niéguese a sí mismo. Deje de vivir para usted, deje de ser egoísta y empiece a vivir para Dios. Segunda cosa que dice Jesús en este texto, dice, tome su cruz. Eso quiere decir que hay algo que necesitamos entender para siempre, que no existe cristianismo sin cruz. No existe cristianismo sin cruz. Ahora, la palabra cruz aquí tiene 3 significados, 3 cosas implica la palabra cruz. Tomar la cruz de Cristo era un símbolo de vergüenza, porque cuando una persona iba a ser crucificada, salían los padres con los hijos y miraban, y el que iba a ser crucificado llevaba aquí un colgante de madera que era la causa, si era un homicida, si era un sedicioso, ahí se decía que era la causa por la cual le iban a crucificar, y entonces le tiraban piedra, lo insultaban, le escupían, le decían barbaridades. Entonces cuando Jesús dice, si quiere venir en pos de mí, tome su cruz, está diciendo, tiene que estar dispuesto a padecer vergüenza por mí. Vamos a traducir a nuestro tiempo. Allí en su familia, usted dice que es un cristiano, que Jesús es su Salvador. Y la familia se empieza a mirar uno a otro y empieza una sonrisita. Y se empiezan a reír todos. Pero vos, con la clase de vida que tenés, o la clase de vida que llevaste, si te conocemos, la iglesia no es para vos, no seas hipócrita, no seas... Se van a burlar. Cuando usted diga en su trabajo, miren que yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, aquí tengo comida, voy a orar, así, y este está loco, le lavaron la cabeza, en su trabajo también se burlarán. En la universidad, en el colegio, donde usted vaya, la gente se va a burlar. Jesús dice, si usted quiere venir en pos de mí, sígame. Eso significa que usted tiene que estar dispuesto a padecer vergüenza. En segundo lugar, cuando Él dice, tome su cruz, está diciendo, tiene que estar dispuesto a padecer dolor. Porque la gente le va a hacer sufrir, la gente le va a hacer sentir mal. Tomar la cruz de Cristo significa estar sometido a vergüenza, a dolor. Y hay una tercera cosa, que tomar la cruz de Cristo significa que usted va a morir, porque todo crucificado inevitablemente moría. Y ahora nosotros aquí, hermano, no estamos siendo tan perseguidos. Hay cierta persecución, pero no hay como, por ejemplo, ahora, ayer estaban por matar 222 pastores en Irak, y había un grupo de 18 misioneros, pudieron escapar 4 de Afganistán, pero hay 18 que no pudieron, y ya dieron el aviso que ya en pocos días o horas los van a matar, porque los van a descubrir, porque no se puede predicar la palabra de Dios en esos países. Es condenado a muerte el que lo hace. Y esa gente, hermano, y escuchamos tanto de nuestros hermanos en África, en Kenia y en tantos lugares como Marruecos, donde son perseguidos y muertos por su fe. Esa gente sí sabe llevar la cruz de Cristo. Esos hombres y esas mujeres un día tomaron la decisión de dejar todo, matar al yo, de estar dispuesto a tomar la cruz y seguir a Jesús. Todos, hermanos, frente a Dios, deben tomar esa decisión. Hay un precio que pagar, y ese precio a veces es el desprecio de la gente, de la familia mismo. Pero cuando usted mira la batalla de la cruz y ve que allí en esa cruz Jesús murió ocupando nuestro lugar, allí en esa cruz Él derramó su sangre para lavar todo nuestro pecado, allí en esa cruz Él consiguió la vida eterna para nosotros. Yo quiero tomar esa cruz, yo quiero seguir a Jesús. Todos en nuestra vida tenemos que tomar esa decisión. Esa decisión yo la tomé hace 41 años, 41 años atrás. Tomé la decisión de seguir a Cristo, y por eso todavía predico su palabra, y por eso todavía pongo en alto y conservo en mi memoria su bondad, su amor, cómo Él se dignó
en salvar a un vil pecador como yo. Y por eso predico su palabra, y por eso digo al mundo, allí está el Salvador, Él es Cristo Jesús. Si usted no lo conoce, hoy debería invitarle que venga a su vida y que Él lave su pecado, perdone su pecado y le dé esa salvación eterna que promete en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la batalla del Calvario, por la gran victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, y esa batalla donde Él consiguió la salvación eterna para nosotros. Pedimos, Dios, que tú sigas obrando en nuestra vida. Pedimos, Dios, que tu mano sea con nosotros, y que si hay alguien aquí en esta mañana que aún no conoce a Jesús, pueda ser salvo y pueda ser heredero de la vida eterna. Y ayúdanos, Dios, siempre a mantener en alto este testimonio sobre el amor de Dios y sobre la salvación eterna que hay en Cristo Jesús. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas, Dios. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Que Dios bendiga sus vidas.